tardes. Nuevamente estamos con Cuencas Productivas, un programa vinculado al INTA en convenio con el ITEX. En esta jornada tenemos un programa vinculado al suelo. Hoy vamos a hablar del manejo del suelo en Misiones. Nos acompaña en esta instancia el ingeniero Octavio Ingaramo, doctor también en suelo, con mucho conocimiento sobre el tema, y vamos a charlar de distintos vaivenes de lo que hace a nuestra tierra y a las consecuencias y al uso que puede tener el bien uso o el mal uso, digamos, del suelo vinculado a las actividades productivas. Sin antes pasar al programa y a ver lo que compete al tema de hoy, quería contarle un poquito que también estuvimos hoy en una jornada que recién estamos volviendo de esta jornada, una jornada llamado Taller de Alfabetización ACTECH, donde se trabajó básicamente con herramientas digitales para la producción. Son tecnologías emergentes de la inteligencia artificial, de Internet de las cosas, y también vinculado al Big Data. Herramientas que hoy por hoy son sumamente importantes en las nuevas tecnologías vinculadas a una gestión agropecuaria y a la mejor producción en el campo. Bueno, sin otra interrupción, me presentaba a nuestro invitado, el ingeniero Ingaramo. Tal, buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo. Muy contento de poder colaborar tanto con la agencia en particular, acá de Agencia de Posadas, en otras tareas y bueno, acá en otra de las grandes iniciativas, muy buena iniciativa de la agencia que tiene que ver con la difusión de conocimiento vinculado al sector agropecuario y las tareas y acciones que INTA lleva adelante en cada uno de sus territorios y en este caso particular en la zona sur de la provincia, que es el área de influencia, sobre todo el área de Posada, Gran Posada. Así que muchísimas gracias y aquí estamos para... Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su colaboración y, bueno, justamente su presencia hoy acá en nuestro programa. Vamos directamente a lo que nos compete, a lo que venimos a poder brevemente desarrollar en este poco escaso tiempo que estamos teniendo para nuestro programa, porque es un tema muy amplio. Y cuéntame brevemente cómo se caracterizan los suelos del sur de Misiones. Bueno, la provincia de Misiones, bueno, es conocida también como la Tierra Colorada. Es una de las pocas regiones del país en donde tenemos este tipo de suelo, predominan este tipo de suelos que son los suelos oxisoles, ultisoles, suelos rojos, donde predominan un tipo de material muy particular, que son los óxidos, disequióxido, hierro y aluminio. Digamos, el hierro y el aluminio están en el suelo. O sea, tenemos que decir también que son los componentes principales o que están en mayor medida dentro del suelo. Es el hierro, es el aluminio y junto con otro montón de elementos. Pero la parte estructural del suelo están constituidos por hierro y aluminio, que están en una forma bastante particular, una forma química, que hace que en la mayoría de los casos tiendan a tener ese color rojo característico, que si bien nosotros podemos encontrar en Misiones una variedad de tonalidades rojizas, incluso en algunos, dependiendo de la posición del relieve, yendo a negro, pero vamos de unos suelos rojos a pardos, pardos amarillos, dependiendo de algunas otras cuestiones que tienen que ver con la evolución de ese suelo, la evolución edafológica, la evolución geológica del suelo. Y en la parte sur de la provincia de Misiones tenemos los suelos rojos profundos característicos y siempre identifican a Misiones, esos típicos suelos que son los más aptos para el cultivo de la yerba mate. En la zona sur no son los más predominantes, acá tenemos un popurrí de suelos que vamos desde los pardos amarillos con afloramientos rocosos a algunas lomadas rojas, característica de los pastizales, esos sí son suelos rojos un poco más profundos, pero no son los típicos oxisoles donde la yerba mate en la zona centro, la zona norte, podemos encontrar, digamos. Estos son los tipos de suelos en general que tenemos en la zona sur, digamos.
Y en el contexto actual y en la relación con el clima, un poco viendo vinculando esto al manejo y a lo que hoy no solamente nos lleva a repensar, digamos, todo lo que es el medio vinculado al cambio climático, ¿no? De todo un poco la visualización que queremos llevar hacia dónde vamos. Sí, sí, ahí tenemos que tener en cuenta que cada suelo responde a un tipo de clima, a un tipo de relieve, a un tiempo determinado de formación, ¿no es cierto? Y en nuestro actual contexto, como bien decía Rodolfo, estamos en un escenario de cambio climático acentuado, en donde hay algunas variables que a priori parecen ser no estar siendo afectadas, como es el caso de las precipitaciones, si uno lo analiza de manera global. Puede estar viendo variaciones, sobre todo por el efecto del conocido fenómeno de la niña o niño, depende cómo en el que estemos, pero los volúmenes promedios no estamos encontrando diferencia. Pero sí vemos la temperatura, empezamos a sentirla como un poco más caliente, y las precipitaciones, como si bien de manera global no estamos viendo diferencias, sí estamos viendo en las precipitaciones puntuales en sí, digamos. Estamos viendo fenómenos de lluvias mucho más concentradas en tiempo, de mucha mayor intensidad. Son los mismos volúmenes que antes, pero que están cayendo en menos días, con lo cual eso genera, o menos tiempo, genera precipitaciones de alta intensidad, que eso tiene un efecto con el suelo bastante complicado, sobre todo en los suelos que están siendo aprovechados por el hombre, digamos, están siendo utilizados, están en uso, llámese por pastoreo, llámese por agricultura, llámese por actividades forestales, con lo cual, frente a este escenario tenemos que tener mayores cuidados para que nuestro suelo siga siendo suelo y nos pueda seguir siendo el sustento de nuestra actividad productiva, digamos. Sí, un poco de eso, viendo este contexto nuevamente, el clima, como bien decís, tiene esa particularidad de que concentran las lluvias, el alto volumen en poco tiempo generan grandes daños a nuestro suelo vinculado que también tenemos pendientes, altas pendientes que favorecen Claro, el relieve tiene la escorrentía superficial, que es lo que genera daño en cuanto a la erosión y todo lo que hace al prejuicio. Sabemos, digamos, que nuestros suelos son muy endebles, son suelos muy evolucionados, pero también, digamos, con una característica de fácil pérdida con estos efectos, ¿no? Sí, el relieve en ese caso juega un rol muy importante. Si bien nuestros suelos en condiciones naturales tienden a tener una muy buena infiltración cuando están en situación natural o tienen una cobertura de pastizal más o menos bien conservada, pero el volumen de precipitaciones, como decíamos, aún en esas condiciones puede generar inconvenientes serios, con lo cual tenemos que tener en cuenta esos detalles. Y cuando nosotros ponemos a funcionar o ponemos en uso determinado suelo, o cambiamos el uso del suelo, cambiamos la cobertura que ese suelo tiene, llámese pastizal o llámese bosque, en este escenario tenemos que tener mucho más cuidado que hace un tiempo atrás, digamos, y en el cual hoy reflotan nuevas y viejas técnicas de conservación de suelo que hay que tener muy en cuenta, digamos, ¿no? Estrategias como el manejo de la escorrentía a través de terrazas ¿cómo es? O camellones de captación, camellones de absorción, o camellones o terrazas de desagüe, que son dos tipos de estrategias como para decir, bueno, en una lomada que el agua vaya hacia el bajo, pero de una forma lenta. Eso favorece la infiltración y el agua va quedando en el lote donde va entrando, y también a velocidades no erosivas, digamos. Si bien el agua va a terminar en el bajo, pero que ya vaya de una manera que no cause daño, digamos. Muy bien, yo creo que en esta primera parte podemos hacer un contexto, ver un poco lo que es la estructura del suelo, cuáles son las características de nuestro Ujú. suelo y, digamos, cuáles son las influencias que genera el clima sobre el Mm. suelo y su efectividad
bien o mal, digamos, en relación a las distintas circunstancias en la cual se desarrollan tanto la parte agrícola como la parte productiva em, de la ganadería, digamos que un poco fundamentalmente lo que tenemos, sobre todo en la zona sur, Pero mira, la ganadería tanto ovina como bovina, Ujú. que también ahí seguramente en un momento podríamos estar hablando de estas prácticas vinculado a la parte de la crianza de animales. Vamos, si yo por ahí un poco para teniendo este panorama así somero, podemos pensar en lo que estabas planteando ya en la parte de manejo, digamos, ¿qué entendemos por manejo de suelo? Bueno, ahí la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, Rodolfo, es que toda intervención del hombre genera un cambio, ¿no es cierto? De la situación natural, el hombre interviene, puede intervenir de distintas formas, digamos, ¿no? Eh, y esa intervención puede ser buena o mala, puede ser perjudicial o puede ser beneficiosa. En ese sentido, nosotros cuando ponemos en producción un suelo, un área, y cambiamos su cobertura, que puede ser sacando el bosque y ponerlo a producir, o en un pastizal natural hacer una roturación y poner algún cultivo que nos interese, eh, hay que tener cierto cuidado, como decíamos, ¿no es cierto? Entonces, el hombre puede intervenir cuando pone a producir un suelo, puede tener esos dos efectos, positivo o negativo. Pero todas las prácticas que el hombre realiza para generar un cultivo, eso se le llama, se lo conoce como un manejo. Dice, la densidad de siembra, el tipo de siembra que hace, la fertilización, o sea, corrección de la nutrición del suelo a partir de fertilización, un sistema de riego, esas son todas prácticas que tienden a ser son reconocidas como prácticas de manejo de suelo. La labranza, eso es una práctica de manejo de suelo. Por el otro lado tenemos lo que serían las prácticas de conservación de suelo. Exactamente, un poco eso, a eso iba, digamos, vinculado a lo que hablamos anteriormente, Mm. al efecto del clima y a la diferencia de pendiente que tenemos en nuestro suelo, las prácticas de conservación es la que justamente hace a que estos suelos sigan siendo productivos, ¿no? Sí, y son las prácticas de conservación, son prácticas complementarias a las prácticas de manejo que en nuestra situación particular toman una relevancia mucho mayor. En los suelos y clima en donde la temperatura ambiental es más templada, precipitaciones no tan intensas como la que tenemos, pendientes y relieves mucho más planos, eh, con buenas prácticas de manejo se tienden a conservar el suelo, digamos. Una rotación de cultivo es una práctica de manejo. En cambio, en nuestra situación, de pendientes pronunciadas, precipitaciones intensas, las prácticas de conservación, entre las prácticas de conservación tenemos varias para mencionar, como ser las terrazas. Terrazas bancales no se usan en Misiones, pero sí una práctica de conservación. Los cultivos en franjas, los cultivos cortando las pendientes, esas son todas prácticas de conservación de suelo vinculadas al manejo también. Las curvas de nivel. Las curvas de nivel son o terraza o camellones, también se le conocen, tienen varios nombres, o o taipas, son prácticas que lo que buscan son dos efectos principales, la curva a nivel o curva a desnivel, depende de cómo sea, ¿no es cierto? O para qué objetivo la construimos. Las terrazas también se le termina diciendo de esa forma. Tienen dos objetivos. Por un lado, retener el agua en la superficie, en el lugar donde va cayendo el mayor tiempo posible para favorecer la infiltración. Y por el otro lado, si esa terraza es construida con desagües, digamos, con pendiente, conducirla a velocidades no erosivas a un lugar donde no cause problemas. Entonces, esos son los dos efectos que tiene básicamente una curva a nivel o una curva a desnivel, digamos.
retener el agua, porque si nosotros la dejamos que escurra, esto siempre en suelos productivos. Yendo un poquito, Lo normal es que las terrazas las construyamos en los suelos que se destinan a la producción agrícola. Deberíamos ir pensando en este contexto de cambio climático, ya plantear las terrazas ya también en suelos que se destinan a la ganadería, más allá de que podemos estar en un pastizal con cobertura, y qué sé yo, pero en algunos casos creo que en nuestra región y en este escenario en el cual estamos, este, implementar curvas de nivel en lotes a ganaderos no debería ser una práctica que se descartara, se tendría que ir analizando y probándola, digamos. analizando un poquito la instancia de las curvas a nivel, digamos que el cultivo madre, como la yerba mate, es un cultivo que está por ley, se tiene que plantar en curvas de nivel. Ujú. ¿Es suficiente solamente una curva de nivel en una nueva plantación o hay que proteger el suelo de alguna otra manera? No. Las curvas de nivel, digamos, hoy tenemos que tratar de hablar, tienen algunos términos ahí, hay terminologías que no son tan nuevas, pero sí son terminologías que es importante recordarla, como la agricultura holística o la agricultura en donde uno mira el conjunto completo, digamos. En general, los ingenieros tendemos a hacer de separar los sistemas para hacer una mejor comprensión e incluso muchas veces la resolución de los problemas los hacemos de forma estanca y por partes. Hoy debemos pensar en el contexto que estamos, en que una práctica en sí que resuelve una parte del problema no necesariamente te resuelve todo el problema. Hoy pensar que solo una terraza, una curva de nivel para un cultivo perenne como la yerba mate o el té, por sí sola te resuelva el problema de erosión, no es posible. Sí, minimiza, reduce el problema, pero no termina, porque en realidad la erosión empieza cuando la gota de agua toca el suelo. Si la gota de agua toca el suelo cuando el suelo está desnudo, genera una ruptura de esa capa de suelo, genera un desprendimiento de partículas, saltan partículas. El agua cuando se carga de partículas es cuando realmente empieza a generar problemas de erosión, porque mientras el agua esté limpia, no tenga partículas, su poder erosivo es muchísimo menor que si tiene partículas que pueden ir chocando con otras partículas del suelo, van rompiendo. Entonces, que nosotros empecemos a ponerle un sombrero al suelo, una cobertura al suelo, además de esa cobertura, raíces que retengan el suelo, junto con las terrazas, ese trabajo de la terraza es mucho más eficiente, mucho mejor, evitamos muchísimo más la degradación. Esa cobertura protege al suelo del impacto de la gota de lluvia, pero también protege al suelo de calores intensos, entonces la vida del suelo, la microbiota del suelo, los microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetos que están ahí dando vuelta, que degradan parte de la materia orgánica, degradan parte de lo que están y liberan nutrientes, es aprovechado tanto por la cobertura como el cultivo que estamos haciendo. Entonces, una terraza por sí sola no te resuelve un problema si no es complementada con otras prácticas. Nosotros siempre pensamos en las estructuras físicas que se genera del hombre Mm. y de que las barreras vinculadas a todo el trabajo de ingeniería y de contención por espacio, por pared o por Mm. estructura física puede retener el agua, pero como bien mencionás, la vida microbiana que existe en el suelo necesita un factor importante que son elementos que puedan tener sobre la superficie, que es el alimento de esa vida microbiana, que genera una red muy importante y vinculación con con la planta que está sobre la superficie, proveyéndole nutrientes y armando una estructura mucho más sólida de ese suelo. Bien me recuerdo, digamos, una de las formas de que se hacía un programa de difusión y de esa foto que se veía, cómo impacta la gota de agua sobre el suelo y cómo estalla el suelo y se hace
en 1000 pedazos. Y esa, para que eso suceda, tiene que haber una protección del suelo. Bueno, un sombrero. Teníamos un profesor que siempre hablaba de ponerle sombrero al suelo. Y también el ejemplo era claro cuando de alguna forma nos decía, digamos, en verano nosotros tranquilamente podemos tener 35, 40, 42 grados de temperatura y a nivel del suelo la temperatura puede ser mucho mayor y podemos llegar, hemos tenido registro de superando los 50 grados. Y para darle un ejemplo claro, digamos, qué es lo que le puede pasar a un suelo con una temperatura por encima de 50 grados, hubo un señor que se llamó Pasteur que descubrió y puso a punto lo que se le conoce pasteurización, que es la forma en que uno esteriliza en muchos casos el alimento para que no se degrade y la temperatura que utiliza es entre 50 y 60 grados con prolongada exposición de tiempo, digamos. Si nosotros no le ponemos un sombrero al suelo, lo exponemos a 50, 45, 50, 52 grados, que es probable de obtener en este contexto, estamos pasteurizando el suelo, estamos matando toda esa microbiota, todos esos microorganismos que son esenciales a la hora de generar los nutrientes, degradar el suelo, degradar la materia orgánica y brindar los nutrientes a los cultivos que están, digamos. Entonces, es muy importante tratar de generar una cobertura que minimice ese efecto. Otro es que desde INTA insistimos con el sacar la rastra del yerbal, volviendo al cultivo madre, porque era el incentivo del productor ver el suelo rojo, de tener ni una cobertura ni en el lienio ni en la calle, y esa visión, digamos, la que hoy queremos ir pensando que ya ha bajado bastante el uso de la rastra. Se ha visto, se ha insertado esa forma de poder ver que el suelo también tiene que tener una forma distinta de ser manejado, viendo desde este punto de vista de que tiene que tener cobertura, porque la cobertura evita erosión, genera de alguna manera una vida microbiana mucho más intensa que favorece al desarrollo de un suelo mejor aireado, con mejor posibilidad de infiltración del agua, que es lo que tenemos que generar en nuestro espacio agrícola. Si vamos al tema de cuáles son los factores o cuáles son los distintos manejos que tenemos que tener en el sistema agrícola, en el sistema ganadero y en el sistema forestal, en estos tres principales formas de uso del suelo que tenemos en nuestro territorio, ¿qué nos podrías contar o qué diferencias las podrías ver, digamos, someramente en los grandes rasgos, digamos, las principales prácticas que a tener en cuenta? Hoy ya venimos hablando y me parece que lo más importante, primer paso, siempre hay un ABC en la agricultura de mejores prácticas. Lo que tenemos que tratar de siempre garantizar independientemente del sistema de producción, en algunos casos, como en el caso forestal, en la primera etapa de la etapa forestal tenemos que tratar de garantizar el máxima cobertura del suelo posible o el laboreo mínimo de ser necesario. Eso es una práctica fundamental que hay que tratar de encontrarle la vuelta de que nuestros suelos siempre estén cubiertos, siempre. Si vamos a hacer agricultura, tratar de laborear lo menos posible o tratar de garantizar que si se laborea sea cubierta lo más rápido posible. Sea nuestro cultivo perenne o sea nuestro cultivo anual. Si podemos tratar de evitar en los cultivos la labranza sería y mantener el suelo cubierto sería lo ideal. No siempre es posible, pero esa es una práctica fundamental. Complementadas en el caso de agricultura con prácticas de conservación como el trazado de curva de nivel o a desnivel. Son una práctica que complementan y fortalecen la estrategia de conservación de suelo. En la medida de lo posible y que el sistema productivo agrícola que se va a implementar pueda combinar forestación o cultivos que tengan más tiempo cubierto, sería una práctica que
De a poco se viene en varios lugares, sobre todo el cultivo de hierbas, se está implementando en muchos lugares el agroforestal. En el caso ganadero, si vamos a hacer una pastura implantada, vamos a hacer un laboreo, tenemos que tratar de hacer en épocas en donde o sea, sea favorable para el crecimiento de la pastura que vamos a sembrar, pero también en épocas en donde la intensidad de lluvia no nos juegue muy en contra. Como le decía, no es común que se trate en curvas de nivel en pastizales o en pastura, en suelos que se destinan a la actividad ganadera, pero es una práctica que se debería estar probándola porque otra de las cosas que tiene como beneficio el trazado de curva de nivel es que hoy nosotros teníamos, como decíamos, precipitaciones muy intensas en corto tiempo, un montón de agua, ¿no es cierto? Y periodos de interprecipitaciones con altas temperaturas que nos crean un periodo de microsequía, digamos, Entonces, tenemos este periodo de tiempo en donde, y esto nos está pasando, nos llovió 20, 25, 30 milímetros y a los 3, 4 días ya tenemos un suelo o plantas con síntomas de déficit. Cuando nosotros trazamos curva de nivel y hacemos que no toda el agua escurra libremente, hacemos que en la zona de la loma, en la parte de arriba, quede más agua en el perfil. Entonces, hacemos que junto con la cobertura, ese agua que estaba arriba, que no pudo entrar en la lluvia, quedó retenida por la curva y quedó en el lugar. Entonces tenemos más tiempo de agua y mejor distribución de agua en el suelo en todo el lote y distintas pendientes. Entonces, en el sector ganadero creo que se debería ir analizando o haciendo algún ensayo o práctica como para ver qué está pasando, o sea, cómo impacta una curva de nivel en un lote ganadero. Cada tanto un lote ganadero es importante tratar de generar algún tipo de labranza sin perder la cobertura, sin invertir en pan de tierra, pero generar alguna descompactación. La vaca, la oveja, genera compactación, sobre todo cuando ponemos los animales en lotes húmedos, muy húmedos, y la pezuña compacta y la compactación genera una disminución de la infiltración, aumento de la escorrentía. Entonces, una práctica que habría que analizarla también es la práctica de descompactado del suelo. O sea, que Eh, una labranza vertical, digamos, sería un buen Sí, un acompañante tutorado, una labranza vertical sin rotura, sin inversión de plan de tierra, sin perder la cobertura. Eso hay distintas herramientas como un paratil, como un subsolador, en el cual este, ponemos una herramienta, genera una ruptura de esas capas densificadas y favorece infiltración y crecimiento de raíces. Entonces son prácticas que, si bien no son comunes, no es común que se labre un suelo ganadero, habría que analizar y evaluar ese tipo de prácticas. Y para el sector forestal es una cuestión que también es importante tratar de analizar, ver en las medidas de las posibilidades y sobre todo en la primera etapa, que es cuando todavía el árbol no genera cobertura. Una vez que está el árbol, después, dependiendo de la especie, 2 o 3 años ya el árbol genera una protección, ¿no es cierto? Pero en la primera etapa sí tratar de analizar y la factibilidad de cultivar los árboles, los lotes forestales, si se puede en curva de nivel, también tiene que ver con la eficiencia de uso de la superficie y todas otras cuestiones que también, pero la posibilidad son esas, digamos. Tratar de la cobertura, terraza, si hay densificación, tratar de romperla sin invertir, sin mantener la conservación. Y son las prácticas que muchas veces parecen elementales, pero no siempre se implementan. Nosotros estamos en el sur de Misiones, donde tenemos características de suelos poco profundos, también tenemos Mm. piedra muy cerca. En este contexto, ¿qué prácticas, más allá, digamos, de la que podemos estar viendo, pensar en implementar, no solamente en la parte agrícola, sino en la parte ganadera, vinculado también al manejo de los pastizales, Ujú.
que tiene que ver mucho con, y con esta nueva forma de ver, digamos, de la ganadería regenerativa, que es la implementación y la visión de múltiples factores que influyen el manejo de la actividad. Ahí, en la ganadería es fundamental el manejo del pasto. Entonces, tratar de ir implementando estrategias de manejo en donde podamos favorecer la producción de pasto, tanto sea por pastura implantada o el pastizal natural. Tenemos que decir que tenemos un buen pastizal natural, es bueno, que con estrategias de un adecuado pastoreo, un adecuado aprovechamiento, un adecuado parcelamiento, dependiendo de las cantidades de animales que tenemos y el tipo de animal, el parcelamiento estará en función de eso, ¿no es cierto? Es una práctica que también puede ayudar, digamos. También lo que comentábamos hace un rato, Rodolfo, cuando tenemos condiciones de suelo no adecuadas porque tenemos exceso de humedad, no pone, si el lote es bueno, tratar de que los animales no estén ahí para que no nos deteriore por compactación. En los suelos someros por ahí hay que analizar alguna otro tipo de práctica aparte de un buen parcelamiento para hacer más eficiente el uso del pastoreo y del pastizal, perdón, y darle más tiempo de descanso para recuperarse esos pastizales. Analizar alguna práctica como la labranza en camellones o levantar y aumentar la profundidad efectiva en algunos lugares para favorecer la aparición de mejores pastos pueden ser una alternativa que no son prácticas habituales, no son prácticas comunes, pero deberíamos estar analizando en campos en donde predominan este tipo de suelos someros, suelos en donde tenemos afloramientos rocosos, tratar de aumentar en cierta medida la profundidad efectiva, que es la profundidad donde se desarrollan las raíces, de alguna forma, y para favorecer, ya te digo, la aparición de nuevas especies, o sea, especies que normalmente están, y son prácticas que tendríamos que estar analizando y viéndola. Eso es la labranza en camellón también es un sistema de labranza que se adapta también a suelos bajos que tienen problemas de anegamiento, es también una práctica que habría que ver si de alguna forma podemos implementar y de esta forma, o sea, como vos bien decías, en las subemisiones tenemos muchos lugares con suelos someros, suelos con Con profundidad. poca profundidad. No, y bueno, y también, digamos, el manejo del pastoreo, que también poder hacer mayor apoderamiento más chico, menor carga más instantánea, Mayor carga instantánea y más tiempo de descanso, digamos, que eh, permita que el suelo vuelva a regenerarse el pastizal natural y puedan aparecer nuevas especies de esa manera. Son prácticas que no son nuevas, pero que no siempre son implementadas. no siempre son implementadas, y eso Mm. tenemos que ver de qué manera, no solamente pensar en el animal, sino que el suelo, que es nuestro gran recurso, tenemos que cuidarlo. Y las prácticas de las que hoy estamos hablando justamente son esas las que nos llevan a pensar que el suelo no es inagotable. No, no, Es, no es un recurso, es un recurso, es que si no es renovable. si no la cuidamos, no es renovable, pero hay que cuidarlo, y es recuperable en la medida que generemos prácticas Sí. adecuadas a cada uno de los suelos que tengamos. Sí, sí. Otra de las prácticas, y en la medida que se pueda también es, y que Misiones viene creciendo y es líder en esto, son los sistemas silvopastoriles, así como hablamos de agroforestales, en donde combinamos un cultivo con la forestación, también pensar en sistemas silvopastoriles tanto con especies exóticas y el aprovechamiento de estas mismas, como en especies nativas en algunos casos, no solo pensar en este tipo de cosas, en las especies de rápido crecimiento, sino algunas otras que te dan otros beneficios que también tenemos que tener en cuenta, como el cambio climático básicamente está dado por un incremento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, y esto genera un efecto invernadero de la atmósfera mucho mayor del que ya naturalmente es, con lo cual nos genera un calentamiento. La forma de mitigar esto es básicamente capturando carbono. Si nosotros
generamos y armamos e implementamos estrategias en donde favorezcamos la captura de carbono, en la agricultura el sistema agropecuario tiene una chance enorme de poder generar estrategias productivas amigables y con carbono neutro o carbono negativo, o sea, carbono capturado. Y los sistemas agroforestales, silvopastoriles son una estrategia muy buena en donde se les puede ir implementando. Y cuando también eso lo combinamos con sistemas de manejo espatizal en donde favorezcan el descanso, le dan más tiempo a la pastura y mejor aprovechamiento o más remanente, también vamos capturando carbono y son estrategias que son, creo que se adaptan muy bien. Hay que adecuar la cabeza de nuestros productores tiene que ir, pero hoy hay que decir que hay mucha más conciencia. Los productores tienen mucho más conciencia porque ya han pasado varias generaciones en estas regiones, ya saben cómo es y las prácticas que otrora trayeran nuestros antepasados que venían de otra región del mundo, de otro clima, hoy ya muchas de ellas ya han dejado de ser implementadas. Como decía, sacamos la rastra del yerbal, se sacó el arado de los lotes, hoy se maneja mucho más la cobertura y eso hay que tratar de favorecer y seguir favoreciendo y de esta forma capturar un poco más el carbón y de esta forma mitigar los efectos del cambio climático. Y son las prácticas que en nuestra región tranquilamente pueden ser empleadas. Sobre todo el silvopastoril es una estrategia que se viene creciendo y hay que ir encontrando cuál es la especie más adecuada, pero hay que seguir insistiendo por ese lado. Y en la combinación de pastos, si vamos a implantar con el árbol que se vaya a implantar y aprovecharla mejor, ¿no? Estas son todas prácticas que para mí son fundamentales, son importantes para cuidar nuestros recursos suelo. Muy bien, ingeniero, un poco para ir concluyendo nuestra charla, más que por ahí dar unas conclusiones con respecto a todo lo que hemos desarrollado, así como el INTA acompaña y de alguna manera también poco experimenta y lleva estas prácticas que estamos mencionando al productor a través de su sistema de extensión. Queremos también, así como el hombre modifica, también puede buscar las distintas maneras de poder mitigar todos estos tipos de modificaciones que se han hecho y modificaciones que seguiremos buscando para poder reorientar las prácticas de manejo del suelo, de los cultivos y de los animales para poder afrontar esta nueva forma de ver el trabajo con la agricultura y la ganadería, buscando llegar que las nuevas generaciones no encuentren un desierto, sino un suelo más apto para nuevas alternativas en el sur de Misiones. Muchas gracias desde ya por su participación y acompañamiento a Cuencas Productivas. Más que nada, le dejo la palabra para su despedida y gracias por su participación. No, Rodolfo, el agradecido soy yo, agradecerle también al ITEC, digamos, esta iniciativa conjunta, el espacio que nos dan y nos permiten llegar de otra forma, con nuevas estrategias, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, como es el streaming y el YouTube y la informática que nos permite hoy de alguna manera masificar nuestra llegada, digamos, el agradecido soy yo por estar. Siempre estaré a disposición para seguir colaborando con la agencia, con el INTA, en la medida que mis posibilidades y conocimientos lo permitan, estaremos siempre. Así que muchísimas gracias. Y como cierre, básicamente, es ponerle el sombrero al suelo, mantener ese suelo cubierto, protegido, que es el primer paso para seguir teniendo un suelo fértil, un suelo que nos pueda seguir generando alimentos que, bueno, básicamente de ahí nos nutrimos. Así que nada más que gracias y hasta cualquier momento. Gracias.